¿Qué tal, amigas, amigos? Nos da mucho gusto saludarles. Estamos en su programa A Dos Voces. Y como todas las semanas, los acompañamos con todo gusto Ricardo Marcos y José María Álvarez. José María, bienvenido. Muchas gracias, Ricardo. Gracias, amigos, por estar aquí en A Dos Voces, un programa más que nos pueden ver en YouTube, también nos pueden escuchar en Spotify y para recibir la notificación de un nuevo episodio que estrenamos los martes a las 7 de la noche, pues simplemente suscribirse, darle clic en la campanita para que reciban la notificación e inmediatamente vean nuestro episodio. Si se pierden, ¿verdad, Ricardo? Digamos, el estreno, a partir de ese momento lo pueden ver en cualquier hora del día, cualquier día que ustedes gusten. Así que, y ahí se queda todo nuestro catálogo de programas para que nos hagan favor de compartirlo, de comentar en la caja de comentarios en YouTube, porque luego no sé, te ha pasado a ti, Ricardo, nos mandan mensajes por WhatsApp. Ah, qué bonito, sí, gracias, se agradece mucho, pero pues más nos va a ayudar para los motores de búsqueda en YouTube que pongan sus comentarios, así sean muy breves o únicamente un saludo en la caja de comentarios en esa plataforma. Y de esa manera, pues va a ir creciendo poco a poco el interés digamos, la plataforma para poder eh, recomendarnos a quienes les gusta este tipo de música. Así es, y por otro lado, nos damos cuenta que hay quienes se han ido inscribiendo en las últimas semanas y a estas amigas, amigos, yo les recomendaría también que vean ya el catálogo de programas que tenemos en reserva, porque seguramente a algunos se les pudo haber pasado de los programas anteriores y creo que hay temas interesantísimos. Hemos hecho programas dedicados a Gustav Holst y los planetas, que es un tema maravilloso. Hemos estado también haciendo homenajes a Ralph Vaughan Williams y a César Frank en este año que es conmemorativo de ambos compositores. Hemos también abordado algunos temas, por ejemplo, cuáles son las reglas o las sugerencias que nosotros hacemos para comportarse en salas de concierto o en la ópera. Bueno, pues ese es otro programa. Hemos dedicado programas a Leopold Stokowski, en fin, al segundo concierto para piano de Rachmaninoff, que es una de las joyas del repertorio. Ahí busquen y se van a ir encontrando algunas cosas interesantes, quizá algunas más que otras, pero finalmente todas realizadas con todo el afecto que tenemos, por supuesto, a la música clásica y bueno, a la ópera, a veces de forma tangencial. Y precisamente el tema de hoy nos va a llevar a uno de los grandes compositores de ópera. Sin embargo, no vamos a hablar el día de hoy específicamente de óperas, sino de una parte instrumental, pues que es emblemática, sin lugar a duda, también de la producción de este gran compositor, este gran maestro de la música, que es Gioachino Rossini, José María. A mí en lo personal, eh, es un programa que me causa mucho gusto, placer, por mi gran amor a la música de Rossini, a sus óperas, pero además es un compositor más allá de óperas. Lo interesante de Rossini es cómo se formó como un compositor muy completo, que desde el inicio también tenía salidas a la música sacra, que también tenía salidas a la música instrumental, si bien, por supuesto, el cuerpo de ópera es importantísimo en la producción de Rossini y es como generalmente lo conocemos sin lugar a duda, pues sí, como uno de los grandes maestros de la ópera de todos los tiempos y sobre todo como un compositor del bel canto, el creador del bel canto a lo largo de 39 óperas y que no es cosa menor y sobre todo si consideramos que él para la edad de 38 años ya estaba retirado de la composición de ópera. Así que es una figura fascinante, sin lugar a duda. Además, una de las personas que nos ha dejado frases irónicas, comentarios a veces cómicos o de doble sentido respecto a la música, a veces su propia música, a veces la música de los demás. En fin, una figura fascinante, pero al lado de esas 39 óperas, casi todas llevan oberturas, algunas llevan preludios, y nos vamos a dar cuenta que si bien en el campo de la obertura Rossini es continuador sin lugar a duda
de la obertura planteada por Mozart para las óperas. Eh, en el campo del preludio fue un innovador. No había compositores que escribieran antes que él, prácticamente preludios para abrir sus óperas, y él comenzó a experimentar con estas posibilidades, que por supuesto se van a ramificar en compositores como Vincenzo Bellini, como Donizetti y como el propio Giuseppe Verdi. Y pues vaya, es un compositor admiradísimo y que cuando nos enfrentamos a alguna de sus óperas, que de repente al público promedio se va por lo cómico, por El Barbero de Sevilla, quizá, pero pues tenemos óperas como Semiramide, ¿no? Que son de gran formato estas óperas, y pues es un personaje que además, como tú lo dijiste, al concluir su ópera Guillermo Tell, decidió que no iba a volver a escribir ópera. Pasó un rato, o bueno, una gran parte de su vida, hasta el final de su vida, fuera de Italia, y pues viviendo verdaderamente de sus rentas y de los placeres, del placer de la comida, porque fue un gran gourmet, o gourmand, no sé cómo se diga, pero bueno, amaba la comida enormemente. Hay muchos menús alrededor de Rossini, de lo que él llegaba a sugerir. De hecho, creo recordar este helado de fresa o un helado de fresa que le gustaba a Rossini, no sé exactamente cómo es, pero bueno, hay muchas cosas que están alrededor de Rossini. Yo tengo que ser muy franco, no, pues he visto los principales, quizá algunos de los principales títulos de Rossini en los escenarios, empezando por El Barbero de Sevilla. Nunca olvidaré empiezo con la anécdota antes de que nos vayamos con lo demás. Recuerdo haber visto Semiramide en el Metropolitan de Nueva York, y pues era pura estrella. Estaba Samuel Raimi, Marilyn Horne, June Anderson, dirigía James Levine, o sea, era un elenco verdaderamente fantástico. Y pues además de escenografía típica del Met con pirotecnias y cosas impresionantes, yo recuerdo que para el primer acto salió el gerente del Met y anunció que June Anderson estaba enferma, que no podía cantar. Y bueno, eso fue creo que en la segunda llamada, y en la tercera llamada salió otra vez el gerente para decir, dice la señora Anderson que sí va a salir. Bueno, y ya todo el mundo muerto de la risa en el Met, y para el segundo acto, pues, nuevamente salió el gerente para decir, definitivamente June Anderson ya no va a poder cantar en la segunda parte, así que cantará algún reemplazo que tenían por ahí. Pero bueno, esas son de las cosas, y Anécdotas. también vi La Urraca Ladrona en La Fenice, pero La Fenice se acababa de quemar hacía pocos meses, en aquella época, en el año 98. Y de hecho yo visité La Fenice, este antiguo teatro, y todavía se podía notar el olor a quemado, el olor a cenizas, el olor a humo, y a mí me provocó pues una tristeza muy grande, pero hicieron esta cosa que se llama el Palafenice, un poco alejado de Venecia, en donde, bueno, pues era una cantesca, pero seguían dando óperas, y ahí fue donde yo escuché por vez primera La Urraca Ladrona, y pues yo, eh, pues hay los carteles de la Fenice, ¿no? De las representaciones por todo Venecia pegados. Entonces yo como buen turista vi uno que estaba mal puesto y lo fui despegando a poquito, y ahí está en una de mis paredes pegado ese cartel. Así que bueno, eso es de las cosas que yo tengo de recuerdo de Rossini, y también obviamente el gran amor por su música orquestal, Ricardo, por esa gran imaginación que tenía Rossini, no solo para las voces, sino también para la orquesta, especialmente en aquellos tiempos. Uy, fenomenal. Y yo ahí, en la parte personal, pues Rossini me ha acompañado desde mis primeros años de amante de la música clásica, que realmente es desde muy temprana edad. Y entre los compositores que siempre han sido mis titanes y que he hablado a veces de Beethoven, he hablado de Dvorak, podría hablar de Ravel, de Berlioz, tal vez de Rimsky-Korsakov, de algunos compositores que los tengo desde muy temprana edad, pero
Rossini, sin lugar a dudas, es uno de ellos. Mozart, esos encuentros que son fundamentales pues para ir construyendo un amor y pasión por la música clásica. Y yo a Rossini me la encontré por primera vez a través de sus oberturas, que es quizá la puerta de entrada para muchos a su arte musical. Y era un disco de, del Royal Concertgebouw de Ámsterdam, aunque no se llamaba Royal en ese momento, era el Concertgebouw de Ámsterdam, bajo la batuta de Edward van Beinum, que fue uno de sus grandes directores de orquesta, precisamente el director antes de que Bernard Haitink asumiera la dirección de esta orquesta también por varias décadas. Y es un disco fenomenal, es poco usual porque ha habido también ya un desarrollo en la interpretación rossiniana muy interesante a lo largo de los años, gracias a labores musicológicas. Por poner un ejemplo, la labor del musicólogo estadounidense, en paz descanse, Philip Gosset, con quien en algún momento incluso tuve el gran honor de cartearme y sobre temas rossinianos. Y por supuesto Alberto Zeda, que en paz descanse también, director de orquesta italiano, un gran musicólogo y gran divulgador de la labor de Rossini, fue, digamos, el cerebro detrás de muchas de las ediciones de la música del compositor. Ya prácticamente el día de hoy la música de Rossini se encuentra ya en urtext, en partituras revisadas que parten de las partituras originales, y esto se debe a que de pronto durante el desarrollo de la historia, de la interpretación musical, comenzaron a salir incluso algunas partituras espurias, la gente le empezaba a meter mano a las orquestaciones de Rossini, salían ediciones de oberturas en donde escuchábamos timbales y platillos que nunca estuvieron considerados, por ejemplo, por el propio compositor. Y entonces ahí tenemos el meollo del asunto, por supuesto, de lo que significa el desarrollo de la interpretación rossiniana. Sin embargo, lo esencial de la música siempre ha estado ahí, y desde muy temprana edad para mí ese encuentro con las oberturas de Rossini fue como si se me abriera, no sé, una perspectiva también de una música de gran belleza, una música muy clásica, pero también en un estilo, yo diría, es inconfundible. O sea, es de estos compositores que tienen su sello personal, lo saben implementar, y no puedes tú confundir a Rossini con ningún otro compositor de su tiempo ni posterior. Puede uno reconocer perfectamente una obertura que es de Verdi y una de Rossini. Rossini se podría ver como una especie de padre del romanticismo italiano en la ópera, si bien desde mi punto de vista siempre he creído que Rossini es como una especie del último clásico. Pero bueno, pues la pasión me llega desde temprana edad, y afortunadamente cuando fui director artístico de la Ópera de Nuevo León, tuvimos la oportunidad de poner varios títulos rossinianos. No podía negar la cruz de mi parroquia, obviamente, y pues fue un disfrute excepcional. Y lo más delicioso fue, por ejemplo, por primera vez en la historia de la Ópera de Monterrey, utilizamos el urtext del Barbero de Sevilla, en donde quitamos los timbalazos y los platillazos que no estaban escritos, restituimos el pícolo, que es parte fundamental también de la instrumentación de esa magnífica ópera, y cambia totalmente el sentido irónico de las frases rossinianas, sin lugar a duda. Se convierte en un trabajo, particularmente en esta ópera y en otras, mucho más camerístico. Si bien Rossini, como vamos a ir viendo, conforme fue desarrollándose como compositor, fue ampliando también en muchas ocasiones la orquestación, hasta llegar a un Guillermo Tell, que es una orquestación ya romántica plena. Incluso podríamos decir el Le Comptorie tiene también estas características. Y vemos a un Rossini que también fue un formidable orquestador, José María. No sé qué opines tú, pero dentro de su estética neoclásica, o el último de los clásicos, quizá lo pudiéramos ver así, la orquestación de Rossini es deliciosa y está muy por encima de muchos de sus sucesores más cercanos.
pensemos un poco en Bellini y en Donizetti. Nada que ver las sutilezas de Rossini, las dinámicas, el ingenio orquestal de Rossini respecto a sus sucesores. Sí, y no solo en todas las óperas, vaya, el cuerpo sonoro de las óperas, sino las oberturas, que es de lo que estaremos platicando hoy. El ingenio es impresionante, sobre todo la forma en cómo maneja la orquesta. Bien se le puso el apodo de el señor Crescendo porque sabía manejar este tipo de dinámicas, de forma de cómo de repente hacer los crescendi y que pues tenían un sentido verdaderamente espectacular, que además en aquella época, digamos a fines del siglo XVIII y principios del XIX, la utilización del crescendo no era lo que ocurrió en el romanticismo durante el siglo XIX, donde hasta muchos compositores abusaban, ¿no?, del crescendo y el diminuendo y los esforzandos y todas esas cosas. Pero aquí en Rossini lo encontramos de una manera increíblemente natural como lo hace él, pero también hay que decir, Ricardo, que su gran sabiduría orquestal, para también la gran sabiduría para poner textos en música y el manejo de las voces, que pues platicábamos tú y yo acerca de la novena sinfonía de Beethoven y hace poco, y hablábamos de lo incómoda que es para los cantantes la parte solista y también hasta para el coro. En Rossini no ocurre eso. Hay una gran naturalidad para la escritura en las voces, las respiraciones, todo está muy bien puesto, está muy bien pensado por Rossini, pero era muy flojo para escribir sus oberturas y él mismo lo ha dicho. O sea, él mismo escribió muchas cosas que de repente agarraba de aquí, agarraba de allá y pues presentaba la obertura quizá la noche del estreno. Si me lo permites, pues él escribió algo que decía cómo componer una obertura. Y en la pluma de Rossini dice, espere hasta la víspera del estreno. No existe mejor acicate para la inspiración que la necesidad. La presencia de un copista quien aguarda por el trabajo de uno y la presión de un empresario furioso quien se jala constantemente el cabello. Y dice Rossini, en mi época en Italia todos los empresarios quedaban calvos a los 30 años de edad por esas razones. Y después hace una serie apreciaciones de cómo tuvo que escribir algunas de sus óperas. Dice que para la obertura de la ópera Otelo, lo, eh, lo encerraron en un cuarto en el Palazzo Barbaja, donde precisamente uno de los más calvos y feroces empresarios, dice él, lo encerró con un plato de pasta y que tenía la amenaza de que entregara la obertura ese mismo día o lo iba a tirar por la ventana. Así que bueno, de esas historias hay muchas y de hecho la obertura del Barbero de Sevilla que todos conocemos tanto y que es tan popular a nivel internacional, pues en realidad lo tomó de otra ópera, de Elisabetta, Regina de Inglaterra. O sea que no es absolutamente original. A su vez tomada de otra obertura, o sea, de Ujú. otra ópera. O sea, Exacto, el así Barbero te de la paso. Sevilla es la tercera vez que utiliza la misma obertura. La primera en Aureliano in Palmira. Luego, la Elisabetta, que hay que decir que eso sí, hacía cambios en la orquestación. La Claro, orquesta de Elisabetta, que es una ópera dramática, tiene mucho más peso metálico, vamos a decir, instrumentos de aliento, incluso ahí sí el uso de timbales y percusión. Y en el Bárbaro de Sevilla vemos una transformación camerística de esta obertura, o sea, muy, muy distinto el contexto de las dos óperas. Sin embargo, este es un punto interesante, José María, que acabas de decir, porque esto nos muestra qué era lo que significaba para Rossini la introducción a una ópera. A lo largo del siglo XIX se cree o se crea la idea de que la obertura debe ser como una especie de platillo inicial en donde le vas poniendo subliminalmente al público la música que se va a escuchar dentro de las óperas. O sea, era normal que de pronto una de las grandes melodías de la ópera ya se la pasaras al público a través de la obertura
para que cuando surgiera ese momento ya tuvieras una eh, connotación previa de ese momento. En el caso de Rossini, las oberturas, salvo excepciones, son música instrumental. Para Rossini es una obra instrumental que va a ir sentando a lo mejor ciertos ambientes o elementos de la trama, pero en muchas ocasiones no está relacionado realmente la obertura temáticamente con la ópera. En el caso del Barbero de Sevilla, ese es un ejemplo. Hay ciertos motivos, eso sí, de la obertura que quizá nos van a poner en reminiscencia cuando escuchemos la pequeña tormentita que hay en la ópera, que por cierto era un recurso que le gustaba mucho a Rossini, meterle tormentas a sus óperas e incluso a sus oberturas, como luego veremos en el Guillermo Tell. Pero en muchas ocasiones temáticamente no lo hay, y si hay relaciones temáticas muchas veces no es melódica, sino más bien de motivos de carácter rítmico. Pensemos, por ejemplo, la obertura de Semirámide, el crescendo de la obertura, que es un crescendo magistral, ¿verdad? Que es como una especie de marcha que se va desarrollando cada vez más fuerte, aparece en el área de Arsace del último acto de la ópera, pero no es un motivo de carácter melódico, es un motivo rítmico, de ímpetu. Entonces, Rossini definitivamente, en mi opinión, consideraba la obertura de las óperas como algo instrumental, sin lugar a duda, como ahí les paso una página para ir poniendo atención, para que el público se vaya callando la boca, ¿verdad? Y antes de alzar el telón. Y esto debemos también de pensar los contextos originales en los que se presentan estas oberturas, ¿no? No había llamadas en off o llamadas en vivo como tanto a ti como a mí alguna vez nos tocó hacer, ¿verdad? En los teatros. Por favor, guarden sus celulares o tercera llamada. En ese entonces ahí les va la obertura y se acabó. ¿Qué esperanzas de Maestro to the Pit ahora que vemos las transmisiones en vivo desde el Met? Olvídense de eso. Salía el director, los músicos empezaban a tocar, ya, bueno, era ya para que la gente se estuviera apaciguando porque iba a abrir el telón. Sin embargo, es cierto, por otro lado, son oberturas de gran calidad musical y estructuralmente son en forma de sonata, lo cual también nos llega del clasicismo y de antes del clasicismo. Entonces, en ese sentido, esta idea de la forma de sonata con temas contrastantes, para Rossini el ímpetu rítmico era importantísimo y ese es otro de sus grandes sellos. Le gustaba que la música no fuera aburrida, que no estuviera todo en el mismo plano. Y entonces de pronto puede abrir una obertura con un elemento expansivo delicioso y luego, y empieza el ritmo y luego empieza a subir la velocidad y luego empieza a subir la intensidad del sonido en esos famosos crescendo. Pero también otro punto, José María, es que vamos a ver que va a haber un desarrollo sin lugar a duda como compositor, porque al principio las oberturas de Rossini tienen un crescendo muy incipiente y luego vamos a ver las otras oberturas, las de madurez, en donde el crescendo es literalmente magistral. Uh-huh. Y pues honestamente cuando nosotros revisamos esta parte del repertorio de Rossini, en cuanto a las oberturas, la música meramente orquestal, pues ahora todo lo que me estás comentando me remite justamente a eso, para qué servía una obertura, porque en realidad el título que le ponían era Sinfonía en Italia, ¿no? Como también lo llegó a poner Verdi en sus óperas, o sea, la sinfonía, no la obertura. Y lo mismo ocurría en la época barroca, en los oratorios y en las óperas de Händel, etcétera. Y por ejemplo, en las óperas de Rameau. Aunque bueno, en las óperas de Rameau sí se dice que era la obertura y que por lo general tenían las oberturas tres movimientos, o sea, tenían el rápido, lento, rápido, era una cosa muy curiosa, claro, muy compacta, pero si el antecedente primero de las oberturas en Rossini era Mozart, pues la verdad lo sobrepasó con sus obras
sus oberturas, por así decirlo, magistrales, porque igualmente en Mozart, en las bodas de Fígaro, no encontramos ningún tema que tenga que ver con el cuerpo de la ópera. En Don Giovanni sí existe, por ejemplo, en Così fan tutte, ¿no? En fin, eh, era lo que tú dices, justamente como en nuestra época, para los jóvenes que nos están viendo, pues es como entrar al cine en los cortos, ¿no? Digamos, antes de que empiece lo verdaderamente importante, por así decirlo de alguna manera, pero esa música instrumental como para que el público se siente, deje de platicar, poco a poco se van bajando las luces, pues tenemos verdaderamente estas piezas geniales que en mi caso, Ricardo, no sé qué opines tú, pero una de las que yo opino que es más genial y también universalmente conocida es La Urraca Ladrona, y que además empieza, sí, es una ópera bufa, pero empieza con un motivo que es verdaderamente dramático. Es muy dramático escuchar a las tarolas o los tambores sonar. En ocasiones los directores lo quieren hacer estereofónico, ponen una de un lado, la otra que responde un poco más piano, pero cuando entra el motivo inicial, que es como una marcha, es una marcha al cadalso, es una marcha a la horca, no es precisamente muy divertido, aunque suena, vaya, marcial y suena muy pomposo, en realidad es una marcha como fúnebre, porque alguien va a ir a la horca, pero en toda la historia todo se resuelve, todos son felices y resulta que sí, un pajarraco es el causante de la pérdida de un anillo, ¿no? Porque lo agarró con el pico y se lo llevó quién sabe a dónde. Oye, esa es una muy buena obertura para comenzar, por supuesto, es de las más queridas y conocidas, pero tocas varios temas interesantes tangencialmente. El primero es que en realidad esta ópera es una ópera semiseria. O sea, piensen, por ejemplo, en Don Giovanni, que tiene sus momentos muy dramáticos, pero en medio de todo eso hay elementos bufonescos. Creo que en Rossini podemos ver tres tendencias operísticas generales. Una que es la ópera bufa, o sea, la ópera cómica, la otra la ópera seria y la otra es la ópera semiseria, o sea, una ópera en donde vemos elementos tanto de uno como en otro. Y lo has dicho perfectamente. La Urraca Ladrona, en esta obertura Rossini sí trata de decirnos algo de lo que vamos a escuchar posteriormente en la ópera. Y es que, ah, caray, hay un redoble de tambor serio o poderoso y que pues quizá nos da alguna premonición no tan buena de la ópera. Sin embargo, después, por supuesto, después de esa marcha inicial, eh, comienza ya la obertura temáticamente hablando con algunos elementos mucho más ligeros, más hedonistas al estilo rossiniano y con gracia, lo cual en cierta forma pudiera decirnos que quizá la ópera no es necesariamente tan trágica. Y por supuesto va construyendo esos crescendo de forma magistral y las combinaciones temáticas, por supuesto, siempre la gracia instrumental. Y aquí permítame decir algo que es anécdota, pero también es una anécdota real, José María. La instrumentación de Rossini es de primer nivel, pero lo que les exige a los alientos es tremendo. A tal punto que para Herbert von Karajan, para audicionar para la Filarmónica de Berlín, alientos como oboe o como flauta y clarinete, los solos que daba a estos músicos para pues hacer su prueba de oposición eran de oberturas de Rossini. O sea, a tal consideración tenía, por ejemplo, Karajan, la música de Rossini, como una parte fundamental para el sonido articulado que quería de un ensamble tan perfecto como el de la Filarmónica de Berlín. Entonces, eso nos muestra también que Rossini tenía, por supuesto, un conocimiento de las posibilidades instrumentales avanzadísimo para su época y también lo que pide en muchas ocasiones es de un virtuosismo
en instrumento comparable al que va a pedir, por supuesto, en las voces, que era por el sello rossiniano por excelencia. Pero definitivamente tenemos una joya en la Urraca Ladrona, y siempre en las colecciones de oberturas nos la vamos a encontrar a esta magnífica obra. Yo la quisiera comparar, por ejemplo, también con otra de las grandes oberturas, que es la de Semirámide. Curiosamente nos estamos yendo por oberturas que forman parte más bien de la carrera posterior de Rossini, porque la Urraca Ladrona es después de 1816, es como del 17, del 18. La Semirámide es la última ópera italiana compuesta por Rossini, o sea, compuesta para Italia, que es de 1822. Este es el Rossini, digamos, más avanzado de los últimos años como compositor de ópera en Italia, e igualmente es una estructura de obertura pues formidable. Es una obertura larga, la de Semirámide, con partes muy, muy definidas, tanto tonalmente como temáticamente, y tenemos esos gloriosos crescendos que van alrededor de un motivo de marcha que, como comentaba hace unos momentos, es utilizado en una de las áreas o escenas de Arsace, que es el personaje masculino trasvestido de la ópera, que es cantado por una mezzo contralto. Entonces, pues una obertura formidable, José María, y en este caso sí es dramática. O sea, esta idea de que es que todo lo de Rossini suena gracioso, no, no es cierto. Hay que entender bien el contexto de la música rossiniana. Y en el caso de Semirámide, pues es una obertura heroica, heroica, dramática, sí agradable, pero no trae los jueguitos de la italiana en Argel, por ejemplo. Y es una ópera kilométrica, además, como Guillermo Tell, o sea, son óperas de gran, gran formato, y como tú lo has dicho, esta obertura ya se aleja de esa idea de únicamente música casi, casi instrumental para entretener, para que el público se siente. No, esto ya es una obra de arte dentro de otra. Es una creación con vida propia que de alguna manera está, sí, introduciendo eh, una representación operística, pero ya tiene una personalidad muy importante. Yo creo que en ese sentido Semirámide es una de las oberturas más sólidas, con más imaginación e instrumentalmente, perdón, más, más imaginativas que hizo Rossini. Claro, está por venir Guillermo Tell, pero en el caso de Semirámide yo creo que una de sus obras instrumentales, orquestales, quiero decir, más valiosas. Y me voy a permitir hacer un pequeño paréntesis de algo que dije. La urraca no se roba un anillo, creo, se roba una cuchara o un anillo, ya me confundí. Se roba un cubierto de plata, ¿no? Esa es la idea. Exactamente, sí. Sí. Sí, yo no sé por qué tenía la idea del anillo, pero además es que me vino a la mente esa vez que la vi en la carpa que había puesto la Feniche, y pues sale el pájaro, ¿no? La urraca, y pues obviamente era una carpa, entonces pues se oía como lo iban jalando con un cordel, y se vio muy, muy simpático. Pero bueno, regresando a Semirámide, parece sí, efectivamente, todos nos vamos siempre por la parte cómica de Rossini. Y este es un discurso muy, si no es dramatiquísimo, sí tiene una gran carga emocional. Eso es muy importante decirlo. Y es absolutamente reconocible el discurso de Rossini en esta, como en varias de sus otras oberturas. Yo creo que, bueno, lo que estamos tratando, tanto Urraca Ladrona como Semirámide y las otras que hablaremos, pues tienen ese sello, y ese sello además de que es ya pura música orquestal y que en algún momento tiene que llegar a las salas de concierto, como lo ha hecho por vida propia. Eh, es larguísima, la verdad, pues son 10 minutos en que uno está esperando a que pase algo en el escenario, y la orquesta está toque y toque y toque, y pues, pero además es música verdaderamente estupenda. Pues, de acuerdo a tu comentario, es importante que para
producción operística de aquellas épocas que de repente era el chuntararán tan chuntararán para acompañar al cantante. Estas son verdaderamente tour de force para los músicos orquestales, tanto la obertura como el cuerpo de la ópera. Es música muy complicada instrumentalmente. Y a veces los que hemos vivido el montaje de óperas y hemos estado también alrededor de los procesos orquestales y todo eso, nos damos cuenta que es muy difícil interpretarlas correctamente. No todos saben hacer bien Rossini, eso es una realidad. Y es un estilo muy particular que no tiene nada que ver con interpretación verdiana, es una aproximación más clásica. Incluso lo que me parece a veces sorprendente es que pocas veces se le ha aplicado a Rossini el trato historicista, que sería además muy deseable. Sí, sí hay algunas cosas que se han hecho en este sentido, pero sin lugar a dudas es una música que está cercana a Haydn, o sea, solamente pensar que Haydn murió una década antes o unos años antes de que Rossini empezara a explotar como compositor de óperas y llegaron a estar vivos en el mismo momento, en algún lapso de la vida, por ejemplo, de Haydn. Y digo Haydn porque para Rossini sus modelos y sus maestros más queridos, al menos en esa parte de su vida, por supuesto eran Mozart y Haydn. Por eso le llamaban el Tedeschino o el alemanito, porque era un compositor que estaba viendo hacia otros lados y no estaba viendo hacia Paisiello, por ejemplo, que eran los compositores italianos famosos de generaciones anteriores, pero Rossini es tan poderoso que prácticamente los borró del mapa a esos compositores. O sea, el día de hoy Paisiello, sí, algo sale, pero es más bien un compositor ocasional para revivir un poco el clasicismo en Italia, pero sinceramente, pues Rossini pasó por encima de ellos, ¿no? Quizá el más cercano de estos compositores previos era Domenico Cimarosa, que si pensamos en El matrimonio secreto, que tiene también una obertura fenomenal, que es como una especie de Mozart pre-rossiniano, o sea, el Cimarosa. Eh, pero sin lugar a duda Rossini llegó con otro discurso, con otra visión y sin querer ser a lo mejor él un innovador, pero porque nunca lo estuvo pregonando a los cuatro vientos, pues lo fue. O sea, estableció el bel canto y estableció las bases de la ópera italiana en el siglo XIX. Otras oberturas, pues obviamente queridas, José María, pues está la italiana en Argel. De hecho, es interesante porque desde el inicio de su carrera comienza a componer oberturas deliciosas. Piensen, por ejemplo, en la Scala di Zeta, que es una obertura perfectamente lograda y está escrita para una ópera cómica en un solo acto. Y lo mismo pasa con Il Signor Bruschino, que además en esta ópera se nota la gracia rossiniana, su sentido del humor, porque le pide a los violines segundos el golpear con los arcos los candiles o las candilejas que eran las sobre las que se ponían las velas en los atriles o actualmente en los atriles porque ya no hay candilejas en los fosos de orquesta o en los escenarios. Entonces, y ahí está ese sonido, tac, 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 tac. Es fenomenal. Lo que ha de haber sido sorprendente en aquel tiempo, José María, para la gente. Y ya unos añitos después, en la italiana en Argel, ya tenemos un crescendo perfectamente conformado. Sí, de hecho, esas son de las oberturas que tú has mencionado que creo que tienen mi gusto, que son Italiana en Argel, Escala de Seda o la Escalera de Seda y el señor Bruschino, que bueno, pues tiene este efecto tan interesante y que es verdaderamente, pues llama mucho la atención. Y las otras, pues son, sí, efectivamente lo que encontramos es un discurso musical muy bien formado, de un gran talento,
pero vaya, junto con Semiramide, por ejemplo, que estábamos hablando, tienen un carácter muchísimo más ligero, es una música mucho más breve que se puede escuchar, vaya, de alguna forma más ligeramente antes de la representación operística. Y por supuesto, digo, la italiana en Argel, pues sí, nos está apuntando prácticamente a que vamos a ver un espectáculo en donde nos vamos a divertir de principio a fin. Eso sí, es algo que está garantizado desde la obertura, porque en el caso del Barbero de Sevilla, como que no tenemos muy claro qué es lo que va a pasar, aunque tiene estos temas verdaderamente deliciosos, como uno de los cuales ha sido tomado y retomado y hasta prostituido por cuanto mercadólogo se le pone enfrente, pero en la italiana en Argel tenemos música que desde el inicio nos indica que vamos a pasar y vamos a encontrar una historia fantástica y nos vamos a divertir mucho y vamos a pasar un buen rato en el teatro, ¿no? O sea, la invitación de Semiramide, en ese caso, estamos escuchando una gran pieza orquestal antes de la representación operística y también habla mucho de ello. Vamos a disfrutar de una ópera pues maratónica, digo, no como una ópera de Wagner, pero ciertamente de gran duración, así que de algunas otras oberturas, pues dice un amigo mío al respecto de los conciertos de Vivaldi, dice, escuchar diariamente un concierto de Vivaldi es como comerte un chocolatito después de la comida, entonces es como comer tu postre. Y lo mismo digo, podría decir yo, Ricardo, de las oberturas de Rossini. Escuchar una obertura de Rossini, digo, no tiene tantas como conciertos tenía Vivaldi, pero escuchar de repente una obertura de Rossini es como tomarte un buen café, un té calientito o tomarte también un rico postre, un pastelito o algo así. O sea, es que de eso se trata, es música instrumental u orquestal verdaderamente deliciosa. Yo quiero imaginarme que debió de haber sido la primera vez que la gente escuchaba la música de Rossini, sobre todo porque entra en un contexto en donde pues no estaban preparados para ciertas sutilezas, incluso el hedonismo, podríamos decir hasta incluso cierto elemento ahí, a veces apolíneo, a veces dionisiaco. La italiana en Argel que abre en la introducción lenta con ese solo de oboe delicioso, encantador. Y luego el Allegro con el tema pues muy, vamos a decir, optimista, entre cómico y gracioso, y el uso de instrumentos de percusión en donde está incluida la percusión turca, porque evidentemente aquí estamos en una trama que ocurre en Argel, o sea, en un entorno, pues sí, arabesco, y o turco, como le llamaban a toda esa parte cultural árabe del norte de África. Entonces, ya hay siempre algunas sutilezas que si bien las oberturas pueden escucharse independientemente de las óperas, Rossini nos da ciertos rasgos sutiles y ocasionalmente trata de relacionarlas más con la trama de la ópera que en otros casos. Por poner un ejemplo, hay de su época napolitana, vamos a ver a un Rossini muy experimentador. Y es cuando comienza a abrir óperas con preludios breves, como que se empieza a decir, a ver, vamos a tratar de refrescar la fórmula de la obertura y vamos a iniciar las óperas de otra forma. En la obertura, por ejemplo, a Hermione, que a mi juicio es una de sus obras maestras dramáticas, vamos a escuchar una obertura, pero que incluye los coros. O sea, dentro de la obertura hay unos coros y estos coros lamentan la caída de Troya. Interesante, porque entonces vemos un contexto dramático, o sea, dentro de un esquema de obertura rossiniana con sus crescendo, con sus motivos contrastantes, algunos incluso muy amables, otros a lo mejor más dramáticos, y, y siempre esos elementos también a veces obsesivos. Rossini tiene estas celulitas rítmicas que se repiten a veces a lo largo de estos famosos crescendo y que nos muestran también una personalidad
que a veces da el traste con esta idea de, ay, el compositor que le valía todo, que escribía perezosamente desde la cama. Cuando hacemos una buena investigación de la vida de Rossini, nos vamos a dar cuenta que era un hombre bastante meticuloso con su música. Y si a veces distribuía o repetía o se autoplagiaba, pues a veces era por cuestiones de tiempo. Tenía que componer a veces a un nivel vertiginoso entre contratos y contratos. Y si alguna ópera no había sido exitosa en algún lugar, pues él era muy pragmático y decía, vamos a agarrar este motivo que me gusta o estas ideas temáticas y las voy a insertar acá. Realmente, sin embargo, son muy pocas sus óperas en donde vemos realmente, digamos, un pasticho en donde el música de aquí, música de allá y música de otro lado se ensambló para la ópera. De hecho, de ese tipo de óperas, que si acaso hay un trabajo que es Eduardo de Cristina, y todos los demás realmente pues fue reciclaje de grandes ideas de óperas que fracasaron estrepitosamente. Y aquí hay que considerar, José María, que era una época en la que no había esta idea del copyright, no había una idea tampoco de, ay, vamos a preservar toda tu obra en urtexts para el deleite y uso de los amantes de la música. Entonces, muchas de estas óperas creo yo que Rossini en algún momento de su vida nunca pensó que iban a rescatarse o a recuperarse después. Tan es así que cuando finalmente al final de sus días le dicen, oigan, le tenemos una gran noticia, maestro, toda su obra la vamos a preservar ya en una edición, todas sus óperas las vamos a tener editadas, parece que casi se desmaya, porque se da cuenta que, pues, ¿qué van a decir? O sea, de esta ópera saqué esto y la puse acá, ¿verdad? No era siempre el caso, pero cuando era necesario, pues claro que lo hacía. Y eso pues nos remite mucho a lo que hacían los compositores y desde la época barroca en muchos casos para la escena. Básicamente pues servían al empresario, como dije al principio en el asunto de las oberturas, pues era servir a un teatro y servir al empresario. El empresario era el patrón y el empleado era el compositor, o sea, el compositor, como también en los tiempos de Mozart, pues estaban supeditados a lo que dijera el empresario, y si no le gustaba la trama al empresario, y si no le gustaba la peluca que le ponían a la soprano, entonces iba todo para atrás y el compositor tenía que rehacer todo al gusto del empresario, no tanto era como llega obviamente, por ejemplo, en el Fidelio de Beethoven y en otras óperas en el siglo XIX, en donde ya el compositor es el que está realmente pensando su trabajo, porque es un trabajo artístico de él mismo hacia los demás. O sea, no está tanto pagado para, ¿no? Aunque siempre estuvieron, especialmente en Italia, los empresarios que decidían cuánto se pagaba, cuándo se estrenaba, cómo tenía que ser para agradar a la demás gente. Y, pero sí, quizá en ese sentido, Rossini, pues de ser empleado, de alguna manera, finalmente se vio como muy tomado en cuenta, ¿no? En cuanto a su arte, para todo esto. Yo no sé, en realidad me parece como un misterio por qué Rossini de repente decidió después de Guillermo Tell ya únicamente dedicarse a sus amigos, a pasear por París, a comer opíparamente y a escribir música como sus pecados de vejez, como sus sonatas para cuerdas, pero sí, no lo sé por qué, no sé qué opines tú, Ricardo, pero en ese sentido, digamos, la gran joya de la corona, la gran obra orquestal que además tiene estos 3 episodios fantásticos, definitivamente es Guillermo Tell. Sin lugar a duda, y ahí podemos ver una evolución definitivamente estilística de Rossini. No, no es lo mismo la obertura, por ejemplo, de la Cambiale di Matrimonio, en donde el crescendo incluso es muy incipiente, ya trae ideas geniales rossinianas, pero
el ensamblaje no es tan pulido como va a ir sucediendo incluso con algunas óperas posteriores como La Scala di Seda, que es casi inmediatamente después. Pero hacia Guillermo Tell definitivamente es un compositor que pues ya está jugando en el terreno del romanticismo. De hecho, es algo que podemos trazar un poco desde la Elisabetta Regina de Inglaterra, mucho más particularmente en La Donna del Lago, que para muchos es la primera ópera romántica italiana de la historia, la primera gran ópera romántica, por el contexto escocés, poético. Ahí Rossini, por ejemplo, no utiliza obertura. Entonces ya vemos a un Rossini pues, con tendencias modernas, aunque sean sin la intención de quererse erigir en el gran líder de una escuela musical. Lo es porque pues, fue innovador en ese aspecto, pero no porque tuviera esa personalidad wagneriana, por poner un ejemplo. Y en el caso de Guillermo Tell, pues claro, es como toda la sabiduría acumulada de una carrera, aplicada, por supuesto, a un contexto distinto, porque Rossini aprendió también de la ópera francesa. Cuando decide irse a París en los últimos años, desde 1824 hasta 1830, son 7 años en los cuales él está metido en la vida musical de París, donde empieza a conocer lo que está ocurriendo con la ópera francesa, y él hace una adaptación de su estilo a estas tendencias francesas que empieza a estudiar más a fondo. Y vamos a decir que el resultado final en el terreno dramático es Guillermo Tell, y 2 años antes, por supuesto, es Le Comte Ory, que por cierto es una ópera cómica francesa, que comienza con una especie de preludio, no es una obertura la que tiene Le Comptory. Entonces vemos al Rossini, tanto el que está viendo hacia adelante como el que se trata a veces de aferrar a su querido clasicismo. En el caso de la obertura de Guillermo Tell, como bien lo acabas tú de decir, José María, pues incluso pudiéramos decir que prácticamente es una sinfonía esa obertura, tiene sus 4 movimientos bien claros. La primera parte, el magnífico solo de violonchelo y el trabajo con los violonchelos, bellísimo, delicioso, melancólico incluso. Luego tenemos, por supuesto, la tormenta, que, que quizás sea la reina de las tormentas rossinianas, la que encontramos en el Guillermo Tell. Y luego viene ese pasaje pastoral, eh, muchas veces caricaturizado, pero habría que ponerlo en el contexto de nos está tratando él de mostrar un paisaje suizo, idílico, pastoral. Y finalmente ese final vertiginoso, casi como una cabalgata heroica, que efectivamente pues tiene que ver también un poco en el contexto de la ópera, que es una ópera que habla de derechos humanos, de una revolución, de una guerra contra la tiranía que hace Guillermo Tell, y es obviamente una cabalgata heroica. No tiene nada que ver, hay que decirlo, con El Llanero Solitario. Sé que muchos de nuestros amigos que nos escuchan quizá conocieron por primera vez la obertura por ese lado, pero no pensemos en esos caballos del viejo oeste, sino más bien pensemos en actos heroicos en una Suiza que se trata de quitar, vamos a decir, el yugo del invasor. Del invasor austríaco, exactamente. Y lo interesante aquí es eso, o sea, es música también hecha, por lo general la música extraordinaria es la primera que agarra la gente que tiene un poco de creatividad para otros fines. O sea, eso siempre lo he visto. Y aunque bueno, son carroña de la mercadotecnia, como le digo yo, pero es por algo, es porque es música extraordinaria y música que tiene ese clic que todos vamos a recordar siempre. Y el vínculo con el llanero solitario y pues su fiel acompañante Toro, pues ahí estará por los siglos de los siglos y probablemente deje de importar a la gente la historia de Guillermo Tell y esa
rebelión contra los austriacos, de los suizos contra los austriacos, en este galop fantástico, elegante, lleno de grandeza, que es maravilloso. Y bueno, sí, como tú lo dices, de repente se caricaturiza, pero como muchas de las grandes obras, desde Chopin, por ejemplo, con Tom y Jerry, hasta de Wagner con Bugs Bunny, en fin, una cantidad de cosas que podemos encontrar, pero que también ha cumplido a lo largo de los años en el siglo XX y todavía en nuestro tiempo, ha cumplido con un cometido, y que si bien no remitirá a la gente que vea un episodio del Llanero Solitario, no la va a remitir a la ópera Guillermo Tell completa, pero sí nos da un conocimiento de lo que los grandes compositores han hecho a lo largo de los años. Entonces, yo no soy tan purista como para decir, no, 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 no quiero saber de eso, porque son cosas que existen y son cosas con las que tenemos que convivir. Y en este caso, esta gran obra orquestal que es la obertura de Guillermo Tell, porque luego hay gente que también dice Guillermo Hotel, ¿no? Como de quién es el guapango de Moncayo, pues de Moncayo. No piensan que se llama guapango de Moncayo. Este es Guillermo Tell. Hay, Ricardo, de alguna forma, se delinea la escena, como tú lo dices, tanto la tormenta en los Alpes como el galope de la sublevación de los suizos en contra de los austriacos, de la represión, y también en los solos del cello, y después son los cuatro chelos de la sección que cantan esta melodía maravillosa al inicio, se está delineando muchos de los pasajes que van a ocurrir en toda la ópera, y que, bueno, y el solo de corno inglés, a mí sí, me remite a una caricatura de Looney Tunes, que no me acuerdo de exactamente qué escenas, porque se usa muchas veces, Sí. pero las usaron genios como eran Raymond Scott, que era el que hacía la música de que además era un genio este hombre, pero tomaba todas estas músicas pues para darle carácter a la caricatura, digamos que también es un arte, pero a mí se me hace de los pasajes más hermosos que pueden haber, especialmente en aquella época del siglo XIX, para el corno inglés, que estaba en pañales de alguna forma. Así es, y tú que eres tan amante del corno, de hecho yo también lo soy. Rossini tiene magnífica música para corno. Dentro de sus oberturas y de sus óperas es un instrumento que le gusta mucho, le da solos, lo cual nos recuerda que el papá Rossini era cornista. Entonces conocía muy bien las posibilidades de ese instrumento y le da momentos de gran expresión en muchas de sus oberturas, de hecho. Déjame tocar tangencialmente unas cuantas oberturas más para pasar a las recomendaciones discográficas, que estoy seguro que eso también es un área de mucho interés de nuestros amigos. Tres oberturas más que yo las invito a descubrir. Eh, una es la obertura, por supuesto, de la Cenerentola, la Cenicienta, y particularmente en esta obertura, que también es de largo aliento, es una obertura de casi 8 minutos, vamos a decir, muy bien proporcionada en forma de sonata, pero tiene uno de los motivos principales de esta obertura, sí tiene cabida en la ópera, y es parte del, digamos, temática del final del primer acto, que es un gran final. Entonces ahí, definitivamente hay una conexión temática entre la obertura y la Cenerentola. Luego, Il Turco in Italia. Il Turco in Italia es una ópera deliciosa también, que tiene algunos elementos incluso semiserios, hay que decirlo, sin embargo es una ópera cómica. Y tiene también esta magnífica obertura, que es otra de las oberturas largas de Rossini, de corte cómico, y curiosamente tiene varias células que luego él va a aprovechar en otras oberturas posteriores, incluyendo Telo, etcétera, etcétera. Es una obertura excepcional que vale mucho la pena, con crescendos magníficos, gran vitalidad, y que rescata algo, digamos, de la idea de la trama que va a haber después. Sin embargo, no hay relaciones en este caso temáticas.
y la otra sería Le Siège de Corinth, que es el sitio de Corinto, que es una obertura dramática magnífica. El sitio de Corinto es una ópera dramática que viene de una reconfiguración de Maometto II, que es ópera italiana, de su parte napolitana. Es una magnífica ópera, pero luego la convierte para Francia, hace muchos ajustes de orquestación, de ritmos, de elementos melódicos, incorpora nueva música y se llama Le Siège de Corinth. Y esta es una magnífica obertura marcial, incluso con tambores, muy, muy potente, muy emocionante. Entonces ahí tienen ya unos trabajos que provienen de distintas partes de la historia de Rossini. Por supuesto, hay muchas más oberturas. Yo los invito a descubrirlas porque vale la pena descubrirlas todas, pero al menos quedan esos trabajos que el día de hoy hemos tenido el gusto de recomendar. Pues muy bien, yo no tengo aquí ningún disco, no me jalé ningún disco para acá, Ricardo, de las recomendaciones, pero puedo empezar quizá por lo más, pues, lo más cercano a nosotros cronológicamente, y es una colección que ha sacado Naxos con las oberturas de Rossini y que además, lo que tú decías, ya cuentan con la edición crítica, la edición revisada y cuidada por Alberto Seda. Entonces, eso es bien importante porque además estamos escuchando a un Rossini muy auténtico, muy bien tocado en esta edición Naxos, que es de varios discos, y que, bueno, la invitación que tú hiciste es como la de los conciertos de Vivaldi. De repente, en alguna época, para empezar el día, tratemos de, pues ya con todas estas plataformas, vamos a poner una obertura distinta de Rossini, o quizá lunes, miércoles y viernes, y pues de alguna forma es una manera muy interesante de empezar el día. Pero en cuanto a los discos, bueno, yo me voy por esta colección Naxos, que yo la tengo en versión digital. Me parece que son 4 o 5 discos y que es verdaderamente estupenda. A mí me gusta mucho la interpretación orquestal y sobre todo sabiendo que está curada por Alberto Seda. Esa es una muy buena colección porque además sí trae todas las oberturas completas. Hay otra colección y esta la quiero recomendar también, que es esta, Ah, Rossini con Marina, sí. con Mariner y la Academy of St. Martin in the Fields. Este disco también es una joya. Debo yo decir que Mariner, que a veces es un poco vituperado en ciertos círculos, a mí me parece un gran director de orquesta para ciertos compositores, principalmente los de corte clásico. Creo que es un gran director de Haydn, de Mozart y también de Rossini. Fue un gran rossiniano y de hecho muchas de las óperas que él grabó de Rossini son de primer nivel, o sea, las grabaciones, y usaba también el Urtext. En este caso, la mayor parte de las oberturas que vienen aquí dice como si fueran complete overtures, pero debo de decir que no están completas. Ujú. Decidió él no grabar algunas oberturas que son muy similares y que nada más cambian a lo mejor algún tema o alguna idea temática. Naxos dijo no, grabamos todas, estén medio repetidas o similares o no, las vamos a grabar. En el caso de Mariner no, pero es una muy buena integral, son 3 discos, vienen por supuesto las oberturas más famosas y muchas otras que vale la pena descubrir en excelentes versiones. Al lado de esa, José María, yo pondría también esta, que es de Ricardo Chailly. Ujú. Ricardo Chailly con la Orquesta Filarmónica Nacional, que como tú sabes, era una orquesta que se formó ahí en los 80s o 70s, 80s para grabaciones y que era como una orquesta ideal con grandes músicos ingleses o de orquestas inglesas que pues ponían a grabar muchos discos. En este caso, esta colección es bellísima, trae 14 oberturas en 2 discos y Chailly utiliza los urtext también. Cuando escuchamos este tipo de interpretaciones y las comparamos con las oberturas que grabó, por ejemplo, George Szell en su momento y algunos otros grandes viejos maestros, nos vamos a dar cuenta que hay muchas diferencias
y sutilezas en la orquestación y en la forma de abordaje de estas partituras. No sé si hay otros que quieras tú recomendar, José María, de los directores que te has encontrado con oberturas rossinianas. Esto de Shaili que dices con la Filarmónica Nacional, la National Philharmonic, efectivamente, para quien tenga esa duda, tú lo has puesto muy bien, es una orquesta de estudio, no hacían conciertos, no tocaban en ningún lugar, era una orquesta de estudio, sobre todo por la gran demanda que había en Inglaterra, especialmente en Londres, con todas las orquestas, porque digamos que Londres es la cuna de las grabaciones modernas, de alguna forma. Todas las orquestas ensayaban para sus conciertos y también terminaban el ensayo y entraban al estudio de grabación y daban concierto en la noche. Sinfónica de Londres, Filarmónica de Londres, Filarmonia, o sea, las orquestas de la BBC, a eso se dedican, a grabar no nada más música de concierto, música popular con Vicente Fernández, o sea, a esos niveles, está muy bien, ofrecen un servicio como la Academia de St. Martin in the Fields, también, vaya, la puedes contratar para grabar lo que tú quieras, ¿no? Y en este sentido, la National Philharmonic es orquesta de estudio. Y el álbum de Marriner, que también se me patinó, también lo tengo en digital, y son grabaciones estupendamente bien hechas por Marriner y grabadas fenomenalmente por Philips. Y a mí me gustaría decir que uno de mis álbumes también, quizá de adolescencia, de niñez, es Karajan. Karajan haciendo las oberturas de Rossini, que esos álbumes de Karajan, o bueno, ese álbum de Karajan es verdaderamente célebre, haciendo Rossini y la Filarmónica de Berlín en su más alto nivel, haciendo este compositor, entre muchos que sí, bueno, pues hay muchas grabaciones, quizá una de mis favoritas, que fue de las primeras digitales en Deutsche Grammophon, fue la orquesta de cámara Orfeo o la Orpheus Chamber Orchestra, que toca sin director, exactamente ese. Yo por ahí tengo, pero con la portada original, y tengo el LP, el vinil, que fue, insisto, de los primeros discos que salió, bueno, no de los primeros, pero sí en el catálogo desde el 82 hasta el 84 fue de los primeros títulos y es el primer disco, de hecho, de la orquesta, de la Orpheus Chamber Orchestra, es el primer disco que ellos tienen. Es un disco excepcional. Además que sí saben cómo hacer Rossini, que es una de las cosas que yo comentaba al principio de nuestro podcast. Estos realmente saben hacer Rossini y es un disco delicioso. Generalmente de las oberturas del Rossini temprano y medio, o sea, las que tienen el corte más clásico y que les viene perfectamente a ellos. Por supuesto que no podemos olvidar a otro gran rossiniano que fue Claudio Abbado. Así como a veces hemos dicho que para ciertos repertorios no nos convence tanto, definitivamente para Rossini, Abbado fue uno de los grandes directores de orquesta, sobre todo porque empezó a considerar las partituras originales. Fue un trabajo que también se interesó y de hecho Zeda colaboró con él en algunas de las grabaciones que hizo de óperas. Y curiosamente hay dos colecciones con Abbado, al menos yo que recuerde así en primera instancia, y las dos en Deutsche Grammophon. Una que grabó con la London Symphony Orchestra, que prácticamente es esta edición que vemos aquí, fueron las que grabó en los 70s, y luego hizo otra ya más adelante con la Chamber Orchestra of Europe, y curiosamente aquí le añaden una de las oberturas de esa colección aquí. Para muchos amantes de Rossini, debo decir que dicen ellos, dicen algunos, que la de la Chamber Orchestra of Europe es la colección de Abbado que deberíamos de tener, los rossinianos, pero estas con la London Symphony, la verdad, son buenas, y Abbado hizo un gran trabajo, diría yo, como director de orquesta y también como director de grabaciones con la London Symphony. De hecho, una gran parte del trabajo que yo considero de gran valor de Abbado es con esta orquesta. Sí, orquesta de la que fue director en una época verdaderamente dorada de la Sinfónica de Londres, y el catálogo, como tú lo dices, en Deutsche Grammophon y en RCA con esta orquesta es verdaderamente fabuloso, no es el tema, pero el álbum que hizo
Abbado con Sinfónica de Londres en RCA de Mussorgsky, en donde tenemos la versión original, creo que por primera vez, de La Noche en la Árida Montaña. Es verdaderamente espectacular. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Y estos directores italianos, Abbado, Chailly, bueno, en el caso de Karajan y ese gran sentido que tenía para hacer Rossini, queda de manifiesto en esa grabación, que quiero imaginar debe ser también de principios de los años 70. En el caso de, por ejemplo, la Orpheus Chamber Orchestra, tú lo has dicho muy bien, qué bien saben hacer Rossini y sin director, además, porque además la idea de esa orquesta es justamente ser democráticos. Entonces, las decisiones técnicas, musicales, artísticas, la deciden entre todos. Todos platican cómo lo van a tocar y así es como, o sea, cada uno es el director de la orquesta. Toman esa decisión democrática y así tocan y es verdaderamente fenomenal. Así que, bueno, es la recomendación, está en plataformas digitales, todos ellos están en plataformas digitales, incluida la de Karajan, y pues hay que oír Rossini, hay que oír más Rossini todos los días. Todos los grandes directores de orquesta han abordado las oberturas de Rossini, o más bien casi todos. Hay por ahí una colección con Enrique Batis, por aquellos que se preguntan, bueno, ¿y los mexicanos? Sí, efectivamente, Batis grabó las oberturas de Rossini. Eh, Hay por ahí, claro, los viejos maestros sacaron oberturas de Rossini, Fritz Reiner, George Sell, todos ellos hicieron, son grabaciones que no usan obviamente las ediciones verdaderas, urtext o total Rossini, pero pues es interesante para ver también la evolución que ha tenido la interpretación rossiniana. Tulio Serafín grabó las oberturas de Rossini, también vale la pena escuchar esas versiones. Carlo Maria Giulini lo hizo, Ricardo Muti también grabó algunas cosas. Eh, Hay quien recomienda por el uso de instrumentos originales a Roger Norrington, pero creo que es alguien que no recomendamos mucho por estos lares de a dos voces. No sé qué pienses tú, José María, pero bueno, pues si alguien quiere escuchar a qué suena Rossini en instrumentos originales, quizá no de una forma tan inspiradora, pero bueno, al menos en instrumentos originales, pues bueno, es posible también. Es bajo su propio riesgo, para que de alguna manera no digan, es que esos dos dijeron que con Norrington, entonces para que no nos echen la culpa a nosotros, es bajo su propio riesgo si quieren oír a Norrington, que en mi muy particular punto de vista me parece uno de los directores de orquesta más aburridos que han existido en la historia. Trato de recordar algún otro, pues no sé, alguna otra referencia de quién es más aburrido que Norrington. Y bueno, no es por haber oído sus discos. Lo he comentado aquí contigo, Ricardo, y con nuestros amigos. Yo he visto a Norrington en vivo una buena cantidad de veces cuando yo estuve en Inglaterra. Es increíblemente aburrido. De uno de sus conciertos yo me tuve que salir a la mitad porque prefería echarme una pint en un pub, ¿no? Una buena Guinness, que estar escuchando a Norrington haciendo Schubert, honestamente. Así me pasó una noche. Lo siento, ¿no? Para cerrar, decir que sorprendentemente Harnoncourt, que abordó toda la música prácticamente, sobre todo hacia el final de su vida, pues no abordó Rossini. No, no sé por qué razón, no sé si consideraba que ya estaba bien hecho por otros, pero me parece sorpresivo porque los que han tenido gran tino con Mozart y Haydn eventualmente llegan muchas veces a Rossini también. Pero bueno, son de las incógnitas. Esperemos que este programa haya sido un bocato di cardenale que nos motive, como dice José María, a disfrutar también de la belleza del hedonismo, de los elementos apolíneos de la música que encontramos mucho en el gran Gioachino Rossini. Y pues muchas gracias, José María. Gracias a ti, Ricardo. Y pues si van a escuchar Rossini y si lo tienen a la mano, con un buen heladito de fresa para recordar a este gran y rollizo compositor. Así que muchas gracias, Ricardo. Y pues hasta la próxima ocasión. Aquí nos vemos y nos escuchamos. Los esperamos con más de la mejor música. Hasta pronto.